Hola, continuamos con el tema de la célula y a continuación este segundo video clase. Muy bien, vamos con otra pregunta para pensar un poco. ¿Cómo puedo contribuir para mantener el buen funcionamiento de las células de mi cuerpo? Es decir, ¿qué tengo yo que hacer? Aquí tenemos una imagen que nos ayuda. ¿Qué tengo yo que hacer para lograr que las células de mi cuerpo funcionen de manera adecuada? Les dejo unos segundos para que lo piensen. Muy bien, con ayuda de esta imagen ya posiblemente muchos de ustedes pudieron determinar que para que nuestras células funcionen de manera correcta y adecuada necesitamos buena alimentación, necesitamos ejercicio, necesitamos evitar algunas sustancias nocivas como las drogas, el alcohol. em, Hay veces cuando nos exponemos mucho al sol, nuestras células de la piel sufren daños y también exponernos a algunos agentes químicos puede hacer que nuestras células no funcionen de manera adecuada. Entonces es importante tratar de mantener una buena salud para que todas las células de nuestro cuerpo funcionen de manera adecuada. Vamos a hablar del ciclo celular. Muy bien, ya conocimos las partes de la célula y cómo es que funcionan algunas de estas partes. Vamos a hablar del ciclo celular. El ciclo celular básicamente es un proceso en el cual las células son capaces de reproducirse y se reconoce que va desde el inicio de una división hasta que comienza otra división. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales funciones del ciclo celular? ¿Por qué es que es importante que nuestras células se reproduzcan o se dividan? Las células se reproducen de una manera muy particular. De una célula salen dos células exactamente iguales. Y esto es para ayudarnos con ciertos procesos en nuestro organismo. Por ejemplo, el crecimiento. Cuando somos bebés somos eh, organismos o seres pequeños y nosotros vamos creciendo. ¿Okay? Conforme pasa el tiempo vamos creciendo. Eso significa que nuestras células o las células de nuestro cuerpo necesitan reproducirse para que nuestros huesos, nuestros músculos y todo nuestro cuerpo vaya creciendo y desarrollándose. Esa es una de las principales em, funciones del ciclo celular. También nos ayuda en la defensa contra enfermedades. Hay algunas células en nuestra sangre que se encargan de luchar contra agentes infecciosos como bacterias y virus y el ciclo celular, cuando encuentra un agente externo o una enfermedad dentro de nuestro organismo, se encarga de reproducirse para poder atacar estos virus o estas bacterias. Además, el ciclo celular nos ayuda en la reproducción de la especie, ¿ok? Nos ayuda a reproducirnos. Y hay otra función muy importante en el ciclo celular que es la de cicatrización o la de sanar heridas. Cuando tenemos una cortadura, ¿ok? Que se nos corta la piel y algunos otros tejidos de nuestro cuerpo, las células empiezan a multiplicarse, a dividirse y a formar más y más células para poder sanar nuestras heridas por medio de un proceso que llamamos cicatrización. Muy bien, pero resulta que el ciclo celular está dividido o tiene dos periodos importantes. El primer periodo se llama interfase y el segundo periodo se llama mitosis. Aquí podemos ver un gráfico referente a los periodos del ciclo celular. La interfase va básicamente desde aquí, ¿ok? Todo esto hasta aquí y está compuesto por tres partes, el G1, S y el G2. Y la mitosis, esta es la interfase, y la mitosis es esto que ocurre aquí, que está compuesto por cuatro etapas, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, el ciclo celular está dividido en dos, interfase y mitosis. Es importante aclarar que en la interfase G proviene de un anglicismo, o sea, es una palabra en inglés usada en el español con regularidad, que quiere decir gap, o más bien es gap, ¿verdad? G viene de gap, que significa intervalo. Entonces, básicamente, la etapa G1 sería como el intervalo 1, luego la etapa S, esa etapa S significa síntesis,
Y luego está el G2 o el intervalo 2, que esas son básicamente las tres partes en las que se divide la interfase. Aquí las podemos ver en grande. Tenemos la G1, ¿verdad? O el intervalo 1. ¿Qué sucede en el G1 o el intervalo 1? Se caracteriza precisamente por ser una fase de crecimiento. Se produce gran actividad enzimática y absorción de sustancias. Entonces, básicamente, en la G1 de la interfase, la célula lo que hace es comer, alimentarse para crecer. Luego viene la siguiente etapa, que es la etapa S, o que es la síntesis de ADN. Aquí ocurre la dualidad del ADN. Antes de que la célula entre en división, necesitamos duplicar la información para que las dos células que se producen sean iguales. Entonces la información genética dentro del núcleo debe dividirse, duplicarse, y eso es lo que hace en esta etapa S de la interfase. El ADN se duplica, ¿ok? O sea, el núcleo va a tener el doble de proteínas nucleares y de ADN que tenía al principio. Después tenemos la G2 o el intervalo 2. En la G2 se da la síntesis de proteínas. Luego de esta etapa empieza el proceso de la mitosis, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente estas son las cosas que funcionan en estas tres etapas de la interfase. Voy a repasar rápido y brevemente, ¿de acuerdo? En la etapa 1 o en la G1 se caracteriza por una fase de crecimiento celular, ¿ok? En la etapa S, lo importante aquí es decir que se da la duplicación del ADN. Y en la fase 2, aquí lo importante de notar es que se da la síntesis de proteínas. Bien, entonces repaso rápidamente. En la etapa 1, fase de crecimiento celular. En la etapa 2, duplicación de los cromosomas o del ADN. En la fase S, y en la G2 se da la síntesis de proteínas. Esas son las partes que componen la interfase en el ciclo celular. Muy bien, vamos con la mitosis. Aquí podemos ver la fase de la mitosis que estaba dividida en profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? La mitosis es el proceso mediante el cual ocurre la división de la célula progenitora y la formación de dos células hijas exactamente iguales, y reciben el mismo número de cromosomas de la célula progenitora o célula original. Aquí podemos ver la célula original, una representación de esa célula original. Entonces, ¿qué sucede en estas cuatro etapas? Básicamente en la profase, los cromosomas se condensan y se hacen visibles dentro del núcleo celular, y además la envoltura nuclear desaparece. Eso quiere decir que la membrana que envuelve el núcleo desaparece. Muy bien. ¿Qué pasa en la metafase? En la metafase ya el núcleo desapareció por completo y los cromosomas que estaban contenidos dentro del núcleo se alinean en el ecuador de la célula. ¿Okay? Eso sucede en la metafase. Luego tenemos la anafase. En la anafase los cromosomas se separan. Ustedes lo pueden observar aquí. Los cromosomas se separan y cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un polo de la célula. ¿Cuáles son las cromátidas? Las cromátidas son cada uno de estos cromosomas separados. Cuando están juntos se llaman cromosomas, cuando se separan por el centro se llaman cromátidas. Y entonces en la anafase estas cromátidas se separan y viajan hacia el polo de la célula. Después tenemos la telofase, que la telofase ya es una de las fases finales, en donde los cromosomas están ya en los polos de la célula y la membrana nuclear se vuelve a formar otra vez. ¿Okay? Aquí ya tiene cada una de estas dos células la información genética, el ADN, y en la telofase se vuelve otra vez a formar la membrana nuclear y se empieza a separar la célula para formar dos iguales. Este proceso concluye con una etapa llamada citoquinesis. La citoquinesis es la división completa de la célula donde se forman dos células hijas idénticas a la original que ustedes pueden observar aquí. Ahora aquí tenemos una célula 1 y una célula 2 que son exactamente iguales a la célula original. Ok, eso básicamente son las cuatro etapas de la mitosis.
Voy a devolverme rápidamente a esta diapositiva para que volvamos a retomar. El ciclo celular se divide en dos periodos, interfase y mitosis. La interfase está compuesta por tres etapas, la G1, la S y la G2. Y por la mitosis, que está compuesto por profase, metafase, anafase y telofase. Y cada una de ellas está caracterizada por algo específico. En cada una de estas etapas sucede algo específico. Es importante que presten atención a estos dibujos porque generalmente en los exámenes ponen una imagencita de estas para que ustedes determinen a cuál fase de la mitosis corresponde esa imagen. Vamos a hablar un poco sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Ok, el cáncer se produce un descontrol en el ciclo celular y las células se empiezan a dividir de manera descontrolada. Las células no pueden dividirse o replicarse siempre. Si nosotros tenemos una cortadura en la mano y necesita cicatrización, las células dejan de reproducirse en el momento en el que la herida está sanada. Pero hay momentos en que nuestras células o las células de nuestro cuerpo pierden la capacidad de controlar esa división. Entonces se produce un cáncer. El cáncer se caracteriza por formar una masa de tejido llamada tumor, que no es más que un aglomerado de esas células que se reproducen de manera descontrolada. ¿Okay? Algunos tipos de cáncer que podemos enlistar aquí, que posiblemente ya ustedes han escuchado de esto, son el cáncer de mama, ¿okay? Generalmente se da en mujeres, pero los hombres también pueden presentar cáncer de mama. Es un crecimiento acelerado y descontrolado de las células, de unas células malignas de distintos tejidos de la glándula mamaria. Y las posibilidades de vencer al cáncer aumentan con la detención precoz del tumor. Eso quiere decir que mientras más temprano detectes el cáncer de mama, más probabilidades vas a poder tener de vencer esta enfermedad. Tenemos también el cáncer de piel, que el cáncer de piel es una enfermedad producida por el desarrollo de las células cancerosas en cualquiera de las capas de nuestra piel. Aquí comienzan en las capas más superficiales o epidermis y se originan en las células llamadas queratinocitos y menos frecuentemente en los melanocitos o células de pigmento. Estos nombres no se compliquen mucho, no son tan importantes aquí en este momento. Aquí lo importante es que ustedes sepan que existe el cáncer de piel que se produce en la piel. El cáncer de piel es importante determinar que se produce por exposición a algunas sustancias o algunas radiaciones. Por ejemplo, la luz solar puede causar cáncer de piel. Por eso es muy importante que cuando vayan a la playa o a una piscina o quieran broncearse, tengan buen bloqueador. Y si quieren evitar broncearse, pues mucho mejor, porque el cáncer de piel es producido muchas veces por la exposición constante al sol. Tenemos también el cáncer de pulmón, ¿verdad? Este se presenta en los pulmones y una de las principales causas del cáncer de pulmón es el consumo de tabaco, cigarrillos y algunas otras drogas que son inhaladas por los fumadores. Tenemos el cáncer gástrico, ¿ok? Esta se da en el recubrimiento de las células del estómago. Estas crecen de manera descontrolada y forman tumores que pueden invadir tejidos normales y pueden expandirse a otras partes del cuerpo. El cáncer gástrico está relacionado con una bacteria, que aquí tenemos el nombre de esta bacteria, y dice que se encuentra en el 80% de la población costarricense, es decir, que muchísimas personas tienen esta bacteria, algunas les puede desarrollar cáncer y a otras no. ¿Okay? Después tenemos el cáncer de próstata, que este es propio de los hombres. Este se desarrolla en la glándula prostática mediante el crecimiento descontrolado de sus células y provoca que la próstata haga presión sobre la vejiga y la uretra, impidiendo la salida normal de la orina. ¿Okay? Aquí tenemos una próstata normal, esta es la vejiga, aquí tenemos una próstata normal, aquí puede pasar perfectamente la orina del hombre. Cuando hay cáncer de próstata, entonces se empiezan a dividir descontroladamente las células y tapan el conducto urinario y entonces
cuesta orinar o cuesta que toda la orina salga. ¿Ok? Eso básicamente serían con respecto a algunos tipos de cáncer. Hay algunas sustancias en los alimentos que están relacionados con, con la producción de esta enfermedad del cáncer en los seres humanos. Algunas de ellas son algunos endulcorantes artificiales, las grasas trans, también está relacionado el humo del tabaco, al alquitrán, con el consumo de drogas o asbestos, algunos colorantes artificiales, benceno, formaldehído, entre otros, pueden provocar cáncer en nuestro organismo. ¿Qué podemos hacer para evitar el cáncer o para poder prevenirlo? Mantenernos saludables es importante. ¿Cómo nos mantenemos saludables? Bueno, evitando la obesidad. Y la obesidad se evita teniendo una alimentación saludable, practicando una actividad física y además evitar las drogas y el alcohol, el cigarrillo y otros productos ajenos a nuestro organismo, llamados drogas, que puedan provocarnos algún cáncer. Entonces, estas son básicamente algunas de las cosas que podemos hacer para evitar. No es seguro, hay que decirlo con claridad. Hay personas muy sanas que de repente les aparecen con un cáncer, pero sí está determinado que mientras más saludable estés, menos probabilidades tienes de adquirir un cáncer. Entonces es importante mantenerse saludable para poder evitar o prevenir esta enfermedad. Muchas gracias, espero les haya gustado y hayan aprendido. No olviden responder las preguntas, buscar más información si así lo desean o hacerme alguna consulta si así lo tienen a bien sobre la materia que vimos el día de hoy.